está lejos del área, está en el borde, dentro del área, pero cerca del borde. Y cuando ocupe el arco, si no atacaba, digamos. ¿cómo? Estaban hablando de
Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Me reciben? ¿Me confirman que me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. Ah, Sí, se buenísimo. escucha, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, comencemos. Tenemos que hablar de personas jurídicas. Y para hablar de personas jurídicas, tenemos que tener en cuenta antes. ¿Se acuerdan que nosotros referimos a la personalidad? ¿Y qué era la personalidad? El carácter de persona. Y recuerden que el carácter de persona es una construcción jurídica, es una construcción de derecho. No siempre el ser humano, al ser humano le fue reconocido la personalidad, el carácter de persona. Y que el derecho romano necesitaba a un ser humano tener tres aptitudes, tener tres estatus para adquirir el carácter de persona y como tal el carácter de su época. ¿Cuáles eran los estatus que tenía que tener un ser humano? Tenía que ser libre, tenía que ser ciudadano romano y tenía que ser sui juris, o no estar, es decir, pater familias, o no estar sometido a la potestad de un pater, de un jefe de familia. Esto permite darnos cuenta de que existe una disociación en el concepto de persona y en el concepto y en relación con el ser humano. Obviamente que la evolución, los años, el principio de la igualdad, determina que todos los seres humanos, el derecho objetivo, le tiene que reconocer la calidad de persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho es creado por el ser humano y para el ser humano. Lo que acá me vienen siguiendo, algunos me dicen que se escucha un poco. Vamos a hablar más despacio. Nos interesa aquí, cuando hablamos de personas jurídicas, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a la actuación grupos humanos, es decir, ya no es el ser humano de manera aislada, sino que es del grupo humano con distintos fines específicos dentro de la sociedad. El concepto apunta a saber de que una persona jurídica es un sujeto de derecho que obviamente no es un ser humano. La jurídica es una creación, obviamente, del derecho, pero no tiene ninguna base de realidad biológica. Bien, como uno dice, bueno, uno le reconoce el carácter de persona a un ser humano. Tenemos una realidad biológica que le sirve de soporte a la creación jurídica y el reconocimiento de la personalidad. Con la persona jurídica es mucho más. Bien, porque a la persona jurídica no la vemos ni la tocamos. Es intangible. ¿Cuál es el sentido o la necesidad
que nos ha llevado Se dejó de escuchar, profe, ahí. a ver si esto lo podemos acomodar. Tiene conexión. A ver si bajando el video, de alguna manera el audio mejora. Ahí pareciera que sí, profe, se lo escuchó bastante Mejor, corrido, no se profe, cortó. ¿Sí? Sí, Un poco mejor. Bajo el video para que en una de esas se mejora. Vemos, si el problema persiste, le hago un audio para enviárselos a ustedes por el campus. Pero bueno, intentemos ver si podemos avanzar. El problema evidentemente es mío. Entonces, quiero que tengan un concepto y una definición legal, sobre todo de personas jurídicas, y del motivo por el cual tuvimos que llegar a construir el concepto. Es decir, si ustedes tienen un grupo humano, van a tener una multiplicidad de miembros de ese grupo humano y va a haber conflicto para establecer las relaciones jurídicas, porque se van a dividir en tantos miembros del grupo como hubiera. Entonces, la necesidad de crear el concepto de persona jurídica es unificar todas esas relaciones jurídicas. ¿Y en cabeza de quién las unificamos? Las unificamos en cabeza de un ente nuevo, de algo nuevo que se crea en virtud de la aglutinación del grupo. Entonces, ya por efecto del grupo, personas que persiguen una idea y tienen un fin, ideas que tienen en común y tienen un fin que también están en común, fines, y esa idea pasa a ser una idea del grupo, y ese grupo pasa a ser considerado una persona nueva y distinta a todos sus miembros, integrantes, administradores,
o fundadores. Esa aglutinación lleva a esta que ha nacido por efecto de la voluntad de los integrantes del grupo, de los fundadores, un ente nuevo en el derecho, al cual se le va a reconocer una subjetividad propia. Ese ente nuevo, una personalidad diferenciada, una personalidad diferente a los miembros que lo conforman. ¿Mejor? Sí, profe, ahí genial. ¿Sí? Bueno, esa es la necesidad. Entonces, ya no vamos a tener problemas de división de las relaciones jurídicas, consorcio, condominio. No. Al tener una persona nueva, vamos a tener un nuevo titular de los bienes. Los bienes que van a engrosar y que van a aportar los mismos miembros, o que en su aporte inicial, o que pueden devenir de la misma actividad de la entidad, que va a adquirir posteriormente de su creación, bueno, van a engrosar el patrimonio del nuevo ente. ¿Sí? Y van a ser, y las deudas que este nuevo ente contraiga van a ser deudas de la entidad y no de sus miembros. ¿Bien? Así como los bienes, la entidad nueva va a tener sus propias deudas. Ese es el motivo que ha determinado, la necesidad que ha determinado crear el concepto de persona jurídica. Hubo que simplificar la actuación grupal en pos de un fin. Y para simplificarla, lo que se necesitaba era unificar todo, y no se puede poner en cabeza de un integrante o del administrador. Se decidió ponerlo en cabeza de un ente nuevo. Es como un hijo. Es una analogía, es decir, los miembros de ese grupo han generado en el mundo del derecho, en el mundo del derecho, no existe en el mundo físico, por eso no lo vemos ni lo tocamos, una entidad nueva, la persona jurídica, un nuevo sujeto de derecho que va a perseguir las finalidades por las cuales fue creada y va a tener su propio patrimonio, va a tener sus propios atributos, su nombre, es decir, que su designación, su denominación, su domicilio, una capacidad en el mundo del derecho que va a ser propia. Vean la definición legal del 141, que dice que las personas jurídicas son entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, las particularidades de la definición legal son, primero, que es un ente. Segundo, que es el ordenamiento jurídico, el que le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa definición de aptitud para contraer derechos, para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿con qué se acuerdan que se relacionan? ¿Es la definición de qué? Con capacidad. De la primera parte. Con capacidad. Correcto. ¿Sí? Es correcto. El ordenamiento jurídico le confiere, les reconoce a estos entes, que no son los seres humanos, sino que son algo distinto a los seres humanos, la capacidad para actuar en el plano del derecho, en el mundo jurídico, para celebrar actos jurídicos. Pero esa capacidad de la persona jurídica va a tener una limitación. ¿Sí? A esto se denomina principio de especialidad, lo van a ver como tal. Cuando le hablan del principio de especialidad, lo tienen que relacionar con la capacidad de la persona jurídica. ¿Y qué es? Esa limitación que tiene la persona jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué? Porque va a estar acotado por el marco de los fines y del objeto de su creación. La capacidad reconocida por el ordenamiento de las personas jurídicas es sola y exclusivamente para cumplir el objeto y el fin para el cual fue creada. Todo lo que se extralimite de ese objeto y de esos fines que persigue y para los cuales se creó, no son actos que no puede realizar, y que si se realizaren no se pueden atribuir a la persona jurídica, y por falta de capacidad, actos inválidos. ¿Bien?
todos los actos jurídicos que celebra una persona jurídica a través de sus representantes o de sus órganos de representación, tienen que ser actos que estén vinculados con su objeto social, con su objeto constitutivo, con el fin perseguido en su creación. Así, por ejemplo, si se crea una asociación civil con el objeto con el fin de preservar la fauna marítima de la ciudad de Mar del Plata, y esa sería la finalidad. Y decimos, dentro de las actividades que va a realizar, son todas las tendientes, por ejemplo, a limpieza de las playas y espacios marítimos, y la recolección de residuos, etcétera, etcétera, todos vinculados, es decir, el objeto son las actividades que va a cumplir, que tiene que cumplir la entidad que creamos, para poder satisfacer el fin querido, es decir, preservar esa fauna marítima de las objetos, que son actividades que detallamos que vamos a hacer, y un fin que es el que determinó su creación, que es el que estamos persiguiendo. Bueno, si por ejemplo esta asociación se dedicara a comprar y vender departamentos o a comprar y vender automotores, estaríamos dando cuenta de manera habitual, como si fuera un comerciante, estamos dándonos cuenta de que está limitando su objeto y pues no está contemplado ese tipo de actividad de manera habitual, la compra-venta de inmuebles o de automotores. No tiene nada que ver con lo que fue el objeto y el fin de su creación. ¿Se dan cuenta? Entonces decimos, para esos actos que está haciendo, no tiene capacidad, no le está reconocida. ¿Bien? Para esos actos de comercio que realiza, no hay capacidad, no serían actos válidos, porque se extralimitan del objeto y de los fines para los cuales fue creada. Eso es el principio de especialidad. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Pueden ver un poquito de historia en el origen de las personas jurídicas, de dónde nacieron rápidamente. Fíjense, la noción nace, pero con una solución práctica. Romano. ¿Por qué los romanos crearon esta idea, que en ese caso era la universitas romana, la universalidad? Era, en primero, a favor de entes que eran públicos, como los municipios. ¿Y para qué le reconocieron a los municipios esta posibilidad de tener un patrimonio y de ser representados en juicio? Al solo efecto de cobrar tributos. Pero tuvieron como si una persona, como si fueran una persona, pero no le reconociéndole el carácter de persona, sino como si fueran. Bien, los romanos decían, no, las personas eran los seres humanos que eran libres, ciudadanos romanos y sui iuris. Pero a los municipios, como si fueran una persona, les vamos a reconocer un patrimonio propio y la posibilidad de reclamar en juicio los tributos que se les adeudaren. Es decir, le dan una solución práctica sin entrar en una teoría de la persona jurídica. Después lo extienden al Estado, al fisco, esta misma idea, y luego corporaciones y a los establecimientos públicos. Eso para que tengan un origen bien remoto de estas nociones. Le preguntan las doctrinas sobre la personalidad jurídica, en el primer punto. Presente, primero, teoría de la ficción, la teoría de la realidad y las teorías negatorias. Y por último, la teoría jurídica o como de recurso jurídico. Teoría de la ficción es la que se origina en el derecho romano y que después completa el alemán Savigny. ¿Qué nos dice? Que las únicas personas que existen son los seres humanos. Que sin embargo,
el derecho, el legislador, crea a las personas jurídicas como una mera ficción por razones de interés general. Son consideradas como si fueran personas humanas. Acá el poder lo tiene el Estado. El Estado, ¿por qué? Para crearlas es total y absoluto. El Estado las crea, el Estado las controla, eventualmente el Estado tiene el poder de disolverlas. Actúan únicamente por medio de sus representantes. Teoría de la ficción. Segunda, teoría de la realidad. ¿A qué apuntan? No, mire, acá hay un sustrato real. Te dicen, acá esto no es solamente una creación pura del legislador. Acá hay un grupo humano que actúa en sociedad, que se entrelaza. El ser humano solo no consigue cumplir un montón de fines que persigue. Se tiene que asociar con otros. Y se tiene que asociar con fines lícitos, con fines deportivos, culturales, sociales, benéficos, etc. Y eso existe en la sociedad. Ahí hay una realidad. No es una realidad biológica, es una realidad social. Entonces, el derecho no puede desconocer esa realidad social. Y en función de esto, tiene que, en la medida que los fines que la agrupación persiga sean lícitos, tiene el deber de reconocerle la personalidad. No es una cuestión caprichosa del Estado. Tiene el deber de reconocer la personalidad jurídica, es decir, y la aptitud de estos de adquirir derechos y contraer obligaciones para estas entidades nuevas. Tercera teoría, las negatorias. ¿Qué te dicen? No, la personalidad de las personas jurídicas no existe. Lo único que existe son las personas humanas. Las otras no existen. Las otras que hay es un bienes sin dueño que están afectados a un fin determinado, o existe bienes de propiedad colectiva, en realidad que pertenecen a todos los miembros de cada una de estas supuestas entidades. Es como si dijera, mire, no existen los bienes del Estado. En realidad, los bienes del Estado son bienes de todos los ciudadanos del Estado de un determinado país. O los bienes de una sociedad, no son de la sociedad, son bienes de los socios, en un determinado porcentaje. Bueno, es una teoría que ha fracasado. Obviamente que no resiste análisis y no nos resuelve ningún problema. En realidad nos provoca más inconvenientes, por lo que yo le comentaba. Primero, porque divide las relaciones jurídicas entre todos los que son parte de ese mancomunado. Y bueno, por ejemplo, si se nos muriera alguno, ¿qué tendremos? ¿Que iniciar una sucesión para que poder continuar con la gestión de esos derechos? No. Y si tuviéramos que iniciar un juicio, ¿qué tienen que juntarse todos los miembros del grupo para demandar? Porque si no, no habría posibilidad si hubiera esa división y esa mancomunación. No sirve. La teoría negativa quedó totalmente descartada. Pero yo se la comento. La última, que es la que prevalece, es la que nos dice, que es la que sigue la teoría del derecho italiano, de Ferrari y Messineo, es la que nos dice, mire, la personalidad es una construcción jurídica y es un recurso que nos sirve para reglamentar la actuación de los grupos humanos en la sociedad, cumpliendo determinados fines específicos. Tiene un mix, tiene una parte de realidad social, que es la actuación del grupo humano, y después tiene otra cuota, que es la participación del Estado. El Estado interviene. ¿Por qué? Porque el Estado interviene en cuanto le confiere el carácter de persona jurídica y le reconoce el carácter de persona jurídica. El Estado lo que hace en su intervención es aprobar los fines que el grupo humano persigue. Dice, sí, los fines de ese grupo humano son fines que el Estado considera prevalentes y en función de ellos los vamos a aprobar y vamos a reconocer la personalidad. Por ejemplo, si tuviéramos una banda de delincuentes, sigue siendo un grupo humano. Si ustedes se dan cuenta,
Pero no persiguen ningún fin lícito que el Estado busque preservar ni fomentar. Entonces, para que se dé la situación de reconocer la personalidad jurídica, es necesario que el Estado intervenga, reconociendo esa calidad y aprobando los fines que estos persiguen. Esta idea del recurso técnico jurídico es la idea que ustedes ven los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial, es la que se desliza en el texto de estos fundamentos. Es la idea de la Comisión Reformadora. La personalidad como mero recurso técnico jurídico para reglamentar la actuación de los grupos humanos en sus diversas formas. Bueno, volviendo al otro tema, ¿dudas acá? ¿No? Yo de la primera teoría que no alcancé a escuchar bien, ¿cómo se llamaba? La primera teoría es la teoría de la ficción. Ficción. Bien. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Sí. Volviendo al tema capacidad de las personas jurídicas. La capacidad, por regla en las personas jurídicas, es de orden patrimonial. ¿Sí? Se le reconoce para celebrar actos jurídicos de contenido patrimonial. Sin embargo, les comento, hay una tendencia doctrinaria que busca abrir el camino para que exista un reconocimiento de algunos derechos extrapatrimoniales en cabeza de la persona jurídica. Algunos son claros y son de carácter constitucional y no generan dudas. El derecho a expresar sus ideas por la prensa, el derecho a asociarse, porque una persona jurídica se puede asociar con otra persona jurídica. ¿Bien? Así formamos personas jurídicas de segundo grado. O de segundo grado se vuelven a asociar y generan de tercer grado. ¿Tiene algún ejemplo de este tipo de asociaciones de personas jurídicas? Ejemplos. Nosotros que ¿Cómo dijo, profe? ¿Algún ejemplo? Si a alguno se le ocurre un ejemplo en el que existen agrupaciones de personas jurídicas. Un club de fútbol, por ejemplo. Un club de fútbol que se asocia, un club de fútbol es ya una persona jurídica, ¿no? Bajo la forma de asociación civil se organiza. ¿Bien? Pero ese club de fútbol se puede asociar con otro club de fútbol. Sí. ¿Correcto? Sí. Y ahí es donde se forman las ligas. Y esas ligas a su vez se pueden asociar con otras ligas de otras ciudades y forman asociaciones de segundo grado. Forman las federaciones. Y a su vez las federaciones se pueden volver a unir con otras y conforman confederaciones. Es multiplicador el efecto de asociación entre las distintas personas jurídicas. ¿El consorcio de un edificio es una persona? Está igual a... Perdón, no escuché. Yo preguntaba, ¿el consorcio de un edificio que hacen su propio reglamento y sus propias reglas es también reconocido como persona jurídica? Sí, el consorcio
consorcio de propietarios es una persona jurídica. Sí. Pero no hay asociación ahí, ¿sí? El consorcio de propietarios es una persona jurídica de carácter privado. ¿Bien? ¿Quiénes conforman ese consorcio? ¿Quiénes lo crean? Todos los propietarios. Ah, bien. Los primeros propietarios del inmueble, que cuando era común o general, deciden no se escucha. Los primeros propietarios del inmueble, cuando lo constituye, afecta propiedad horizontal, y de esa manera, a través del otorgamiento de un reglamento, y de esa manera constituye el consorcio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo subdivide en distintas unidades, y entonces los propietarios de las distintas unidades van a venir a ser los miembros, ¿sí?, que van a integrar a ese consorcio. Pero ese consorcio va a ser una persona distinta a los propietarios de las unidades. ¿Bien? Se independiza de los propietarios de las unidades. Ese consorcio va a tener su propio patrimonio, que va a estar conformado ¿por qué? ¿Qué le parece? Por las expensas. Por las expensas, por las sumas que obtenga del cobro de expensas. ¿Se escuchó? Sí. Eugenia, ¿me escuchó? Sí, profe, perfecto. Por ejemplo, si alquilaran una pared medianera, que es común, y obtuvieran para publicidad, también el dinero que obtenga el consorcio con ese alquiler, también va a venir a engrosar el patrimonio de esa misma entidad, de la entidad consorcio. Yo no sé si se está escuchando. Chicos, díganme porque... Sí, se escucha, profe. Sí, profe, ¿Sí, se se está escucha. escuchando? Sí, sí. Sí. Bien. El consorcio va a tener créditos, ¿sí?, que van a tener sumas de dinero, y eso va a formar parte de su patrimonio. El consorcio también va a tener relaciones laborales. ¿Por qué? Porque va a contratar empleados, va a contratar al encargado del edificio, va a contratar a una empresa para que realice la limpieza, va a tener vínculos jurídicos, en los cuales va a generar derechos y también obligaciones. Va a tener que pagar sueldos, va a tener que pagar a proveedores. Es decir, se va a establecer un vínculo jurídico que va a estar en cabeza del consorcio, y el consorcio va a responder con su propio patrimonio. Y va a tener una finalidad. Ustedes se acuerdan del consorcio, ¿para qué se creó? Vieron que dijimos, hay un fin específico. ¿Cuál es? Para regular las relaciones de los propietarios, para poder agrupar a todos los propietarios. Sí. Va a regular cuando exista algún problema de convivencia, alguno afecte la tranquilidad del edificio, pero prioritariamente la finalidad principal es conservar las cosas comunes del edificio. Claro, para los arreglos, para las futuras roturas y eso. Exactamente. Las cosas comunes, ¿cuáles son? Los palier, el frente de la fachada,
los caños generales de distribución de servicios que van a cada una de las unidades. Bueno, el ascensor, bueno, las cosas comunes, las medianeras, el mantenimiento en las medianeras, en los contrafrentes, en las terrazas. Hay un fin de conservación de las cosas que son comunes y en las cuales los propietarios tienen un pequeño porcentaje de participación cada uno, en copropiedad sobre las mismas. Le di el caso del consorcio como para darle simplemente un ejemplo de cómo funcionan. Acá vimos todos los conceptos, de cómo hay una personalidad diferenciada, con un patrimonio propio, con vínculos jurídicos propios, y también con una capacidad limitada, ¿no? Porque los actos del consorcio tienen que estar limitados a simplemente a mejor mantenimiento y conservación del edificio, y no más allá de eso. Otro tema es el comienzo de la existencia. En materia de capacidad viene el 141. En materia de comienzo, ¿cuándo comienza la existencia de las personas jurídicas? Vean el 142. Comienza con su constitución. Por lo general no van a necesitar autorización estatal para funcionar, pero en algunos casos la ley sí lo requiere. Entonces, ¿cuáles son los casos? La Constitución es el acto de voluntad en el cual intervienen, cuando es estatal, bueno, es la voluntad del Estado la que genera el ente nuevo, la persona jurídica pública. Cuando es una persona jurídica privada, es la voluntad de los particulares, ¿no? Los socios fundadores, es la que determina la constitución del ente. En el momento en el que estas personas que se juntan y celebran el acto constitutivo de la entidad nueva, bueno, desde ese momento se considera que comienza la existencia de la persona jurídica de que se trata. Ahora, la constitución no es, el proceso de constitución no es igual en todas las entidades. En algunas basta el mero acto constitutivo, se llama de constitución libre. Por ejemplo, en las simples asociaciones. En otros casos, la constitución tiene que ir acompañada con un registro, obviamente en un registro público, en el cual se verifican el cumplimiento de algunos recaudos en el acto constitutivo por el órgano de contralor registral, ¿no? Que le da una matrícula, un número de legajo, y de esa manera le da regularidad al ente. ¿Para qué? Para poder acogerse a los beneficios del tipo societario que han elegido. El sistema de registro es el sistema, constitución más registro, es el sistema de las sociedades, las que están reguladas en la Ley General de Sociedades. Y hay un tercer sistema, que es el de autorización estatal, en el cual te dice, miren, hay que constituirla, pero la constitución sola no basta con el acto constitutivo y que los fundadores hayan otorgado el estatuto, no, necesita además que el Estado les dé autorización para funcionar. ¿En qué casos se requiere la autorización estatal expresa para que puedan funcionar? En una ONG, profe. Principales que están en el Código Civil. En una ONG. Bueno, pero porque el término ONG es muy amplio.
Está bien lo que usted me dice, pero acá tiene que ser más específico. ¿Por qué? Porque la ONG o organización no gubernamental es una organización intermedia, pero desde el punto de vista del derecho se constituye bajo una determinada forma. ¿Y cuáles son las formas? Cuando alguien lo viene a ver y le dice, mire, yo quiero hacer una ONG, y usted le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque no hay una forma jurídica que le llamen ONG. No existe. Si nos repasamos el código, no la vamos a encontrar. Entonces, de acuerdo a lo que estas personas quieren hacer, a los fines que persiguen, nosotros vamos a poder encuadrarla en o una asociación civil o en una fundación. Por esas son las dos posibilidades que tenemos como marco para encauzar una ONG. ¿Bien? Son dos personas jurídicas privadas, tanto la asociación civil como las fundaciones, y que en ambos son distintas, ¿no? Porque la asociación civil supone agrupación de personas, sí o sí, tenés miembros. En la asociación civil tenemos asociados. ¿Qué órgano vamos a tener? Vamos a tener necesariamente un órgano de administración, que va a ser la comisión directiva. Vamos a tener un órgano deliberativo, que va a ser la asamblea. Vamos a tener eventualmente también un órgano de control, ¿sí? Salvo que por el número de asociados no sea necesario designar una sindicatura o órgano de vigilancia. Y obviamente vamos a tener un órgano de representación, ¿no? En cambio, en la fundación no tenemos asociados, no hay miembros. La fundación es más bien un patrimonio que es administrado con un fin específico. Entonces, lo que va a tener la fundación es un órgano de administración de ese patrimonio. Y muchas veces los que reciben los beneficios, es decir, los beneficiarios de la fundación, no muchas veces, siempre, los beneficiarios de la fundación son ajenos a la fundación, son terceros. ¿Bien? Entonces, tenemos una estructura diversa dentro de una fundación o una asociación civil. Son ambas entidades que no persiguen un lucro partible, y eso es lo que tienen en común. Acá ninguna de las dos busca generar ganancias y repartirlo entre nadie, ¿sí? Sino que el objetivo no tiene carácter, es un objetivo de bien común de carácter no lucrativo. ¿Cuáles entidades sí tienen carácter lucrativo? Persiguen un fin de lucro y lo buscan repartir, obtener ganancias, soportar las pérdidas, y si tuvieran ganancias, repartirla entre sus miembros. Una sociedad anónima, por ejemplo, una sociedad anónima. Correcto. Mariano, ¿me contestó? Sí, sí. Bien, Mariano, correcto. Una sociedad, cualquier sociedad, no solamente la anónima. La anónima es un tipo, pero una SRL, una sociedad colectiva, una sociedad comandita por acciones, todas las que están en la Ley General de Sociedades, esa es una ley especial, que continúa obviamente vigente y complementa el Código Civil y Comercial, sí, persiguen un fin de lucro. Pero las que están reguladas dentro del Código Civil y Comercial, que son la asociación civil y la fundación, no tienen una finalidad lucrativa, no es lo que persiguen. Sin embargo, estas dos, la asociación civil y la fundación, necesitan una autorización del Estado para funcionar como tales. No basta el acto constitutivo, sino que se tiene que complementar con la autorización del Estado. La autorización del Estado que va a aprobar sus estatutos. Y si el Estado ¿cómo interviene? ¿Cuál es el organismo del Estado? ¿Alguno lo conoce? ¿Sabe cómo se llama? Que interviene para
conceder esta autorización estatal o que interviene también en el registro de las sociedades. ¿Alguno no hizo nunca un trámite en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas? Bueno, se los comento, ese es el organismo. Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si se tratara en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se llama Inspección General de Justicia. Ese es el órgano del Estado que va a estar encargado del registro de las sociedades y de brindar la autorización estatal para funcionar en las asociaciones civiles y en las fundaciones. Siempre cuando existe una denegación, porque es un organismo administrativo, el que concede o deniega las autorizaciones estatales para funcionar. Bueno, las decisiones denegatorias siempre son recurribles ante la justicia, ante el Poder Judicial. Como cualquier decisión administrativa, puede ser revisada por el Poder Judicial. ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, ¿quedó claro esto? ¿O tienen dudas? ¿Quedó? Bueno. Bien. La personalidad, volvemos a la personalidad diferenciada, surge del artículo 143. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Consecuencia de ello es que tiene sus propios atributos, como les dije, tiene su propio patrimonio, su activo y su pasivo. Y por las deudas que contrae la entidad, no tiene ninguna responsabilidad sus asociados, sus miembros. De esa regla hacen aplicación los artículos 192 y 181. Va a tener su nombre, va a tener su propio domicilio y va a tener una capacidad específica. Pero hay un problema que se puede presentar, que es, ¿qué pasa si la persona jurídica es utilizada para violar la ley, para perjudicar a un tercero, para frustrar los derechos de otro? ¿Qué pasa? Es posible que la persona jurídica sea utilizada como abusando de ella, ¿no? Para fines desviados, fines que no son queridos al momento de su creación, o que no fueron concedidos al momento en que se aprobó su creación. ¿Ello es posible que pueda ocurrir? Sí, profe, es posible. Lo parece? que pasa que sería un caso de fraude a la ley después, ¿no? Es un caso En el en caso de realidad es una forma también, porque se está buscando una salida legal bajo una cubierta que es aparente, ¿no? Pero se trata de hacer algo que no está permitido. Sí, no está mal lo que usted me dice. Pero existe una solución específica. ¿Sí? A esa situación hay un remedio. Hay casos que se enumeran sobre estos casos puntuales. Uno es el de sociedades que
son vaciadas, se vacía todo su patrimonio, es sociedades que financian a otras y forman un mismo grupo económico. Entonces, esa sociedad que termina sin activo, termina esas actitudes de los controlantes que permitieron llevarla a la quiebra, determina que la justicia tenga que intervenir, porque hay un montón de acreedores que están perjudicados y no pueden cobrar. Tenemos una actitud que permite ser develada, y que va a llevar a correr el velo de la personalidad. Es decir, bueno, porque si uno separa en la personalidad diferenciada, uno dice, bueno, esa sociedad responde con su patrimonio, por sus propias deudas, y nadie más tiene que pagar más que la sociedad o la entidad con su propio patrimonio. Pero cuando fue utilizada por otro, por un miembro o como un controlante, para violar la ley o frutar los derechos de terceros, excepcionalmente se admite correr el velo de la personalidad, quitar la pantalla que me da esa protección, es conocer la personalidad diferenciada e ir a ver quién fue el que hizo posible la actuación de la sociedad o de la entidad que permitió la consecución de estos fines desviados o de estos actos ilícitos. ¿Quién fue el que permitió el vaciamiento de la empresa? ¿Fueron otras sociedades del mismo grupo económico? Bueno, ¿qué dijo la justicia? Las otras sociedades del mismo grupo económico permitieron el vaciamiento y que ella se vaya a la quiebra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender la quiebra a todas las demás del grupo. ¿Qué pasa si en materia tributaria tenemos controlantes que no pagan, que deciden no pagar los impuestos, pudiendo hacerlo, o no hacerle los aportes de la seguridad, o administradores, pudiendo hacerlo, no hacen los aportes de la seguridad social a los empleados de la entidad, y por eso ellos no pueden acceder a los beneficios jubilatorios? Se ha permitido correr el velo de la personalidad y a imputar por la falta, por la omisión, al administrador o al controlante. Se ha admitido también en el ámbito del derecho sucesorio y del derecho de familia. ¿Qué pasa? Una persona que tiene, por ejemplo, hijos de diversas uniones, y hay con algunos que no se llevan bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Constituye sociedades en las cuales, en esas sociedades, pone, transfiere determinados bienes, y esas sociedades vemos que los socios son algunos de sus hijos, pero no todos. Otras personas que tienen un encargo específico para el día que él se muera. Es decir, lo que busca es, mediante la pantalla social y la creación de esta sociedad, la legítima que le corresponderá a alguno de sus herederos forzosos. O cuando se crean sociedades para también el marido o el cónyuge, hablemos en general, que intenta para aportar determinados bienes, y que de esa manera esos bienes no integren el régimen económico de su matrimonio, es decir, los excluye, es decir, los esconde de cualquier posible reparto en el momento que se pudiera divorciar. Ustedes ven que esa sociedad no, cuando se empieza a analizar la situación a fondo, se dan cuenta que la sociedad no tiene actividades, que todo lo que está en el estatuto realmente no se cumple nada, y que solamente tiene esa titularidad de los bienes para excluirlo de un régimen imperativo como es el régimen patrimonial del matrimonio. Busca burlar a responder al otro cónyuge en el caso en el que el régimen se termine. Bueno, en estas situaciones se habilita a correr ese velo y a ser responsable con su patrimonio personal al socio, al controlante, al administrador, que lo hizo posible.
Vean el efecto, es como una excepción a la personalidad diferenciada. Tenemos la posibilidad, cuando esto es usada con fines desviados que no son de la persona jurídica, sino que la misma persona jurídica es utilizada para la ley o frustrar los derechos de terceros, violar la confianza o la buena fe, podemos correr ese velo y ver quién está detrás y hacerlo responsable de manera solidaria y limitada con su propio patrimonio. 144. Es la llamada inoportunidad de la personalidad jurídica. Sí. Y si se pone a propósito un administrador que no Olivera, tenga- ¿me quería preguntar algo? Sí, quería preguntar por eso. Si se pone como administrador o como principal, digamos, encargado a alguien que no tenga bienes ni nada que perder, ¿a quién se responsabiliza? ¿A los demás que siguen para abajo? Bueno, pero hay que ver si podemos llegar a ver quién lo coloca en ese lugar al administrador. ¿Quién coloca ese lugar al administrador para hacer las cosas? En muchos casos vamos a tener un socio mayoritario, vamos a tener controlando a la entidad, ¿sí? Y desde ya lo vamos a tener adentro, como formando parte de la asamblea, o lo vamos a tener también afuera. Pero tenemos que ir al fondo y buscar al controlante. Clasificación de la persona jurídica. Las clasificaciones están en el artículo 148 y 146. Las personas jurídicas se clasifican en públicas o en privadas. Vean también que las públicas se rigen por las leyes y ordenanzas de su constitución y ordenamiento de su constitución, siempre en cuanto a su reconocimiento, su capacidad, el comienzo de su existencia o el final de la misma, su funcionamiento y organización. Por ejemplo, persona jurídica pública es el Estado Nacional. ¿Bien? ¿Qué le parece a ustedes que es el ordenamiento de su constitución? ¿La Constitución? No la escuché, Lorena. O sea, preguntó si cómo se regían, o sea, por qué se rige el Estado Nacional. Sí, ¿Por la propia Constitución? exacto, correcto. Bien, bien. Bueno, con eso se relaciona el artículo 147. Ujú. Exacto, el 147 se relaciona con esto que usted me respondió recién. Bien. En cambio, las personas jurídicas privadas, ¿qué tenemos que ir primero para saber cuáles son las leyes aplicables? Primero tenemos que ver las leyes especiales, ¿sí? Que sean de carácter imperativo. Por ejemplo, si tenemos una sociedad y queremos saber cómo se regula, ¿qué vamos a ir primero a mirar? Claro, La Ley General de Sociedades. Si tenemos una cooperativa o una... Bueno, vamos a ir a la ley especial sobre cooperativas. Si tenemos una mutual, lo mismo. Hay una ley especial que regula las mutuales. Bueno, primero vamos a la ley especial. Si la ley especial no está regulado, ¿a dónde vamos? Al Código Civil y Comercial, que es lo que nos dice el Código Civil. Si el Código Civil tampoco está regulado, se va a regir por las disposiciones normativas del acto constitutivo, ¿sí? Se va a regir primordialmente por las disposiciones que están contenidas en el estatuto.
Si eventualmente tampoco no hay nada en el estatuto, bueno, se estará en ese caso si existen, por normas supletorias de las leyes especiales, o en su defecto, por las disposiciones de este título, en el título 2, libro primero del Código Civil y Comercial. Esto último está contenido en cuanto al régimen legal aplicable a las personas jurídicas privadas y surge del artículo 150. De las personas jurídicas públicas, el régimen legal aplicable está en el 147. Perdón, el de las privadas porque Lo se público corta. viene de la mano de que son entes que son las personas jurídicas públicas, se regulan, su régimen legal se encuentra en el 147. En las personas jurídicas privadas, el régimen legal está en el 150, que son estas cuestiones que yo les comenté recién. ¿Se escucha? Más o menos. Bueno. Analicen el listado de las personas jurídicas públicas. Ahí interviene la voluntad del Estado, ¿sí?, en su creación. Interviene también la noción de la función pública que están realizando. Entonces, uno podría también clasificarlas en nacionales o extranjeras, a las personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas nacionales, el Estado Nacional, las provincias argentinas, cada uno de sus municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entidades autárquicas, ¿sí? Algunas entidades que son descentralizadas por el Estado y que tienen su propio patrimonio y que lo administran. Como serían los bancos del Estado, el Banco Central, el Banco Nación, el banco de cada una de las provincias, las universidades, los registros nacionales. Bueno, son ejemplos de entidades autárquicas. Y demás organismos constituidos en la Argentina, a los cuales se le reconozca carácter público. Por ejemplo, las sociedades del Estado, o empresas del Estado, los colegios profesionales, ¿sí? Los colegios profesionales son personas jurídicas públicas, pero no estatales, ¿sí? Cumplen una función pública, pero no tienen origen estatal. Su función es una función del Estado, pero ha sido delegada a una organización que está conformada por particulares. También dentro de esta clasificación podemos encontrar los partidos políticos, las asociaciones sindicales. Y en las privadas, bueno, vean todas las del 148. Fíjense la particularidad vean también las simples asociaciones. Sepan diferenciar las simples asociaciones de las asociaciones civiles. Las simples asociaciones en el nuevo código ya son personas jurídicas, pero tienen una regulación específica en el artículo 187 a 192. ¿Sí? Esa simple asociación no va a contar, para ser persona jurídica, no va a necesitar autorización estatal para funcionar. ¿Sí? Va a necesitar una forma de constitución auténtica, pero
no requieren autorización estatal. La simple asociación civil, o simple asociación, perdón, del 148, inciso C. También hay un reconocimiento a las iglesias, confesiones religiosas. Obviamente que son entidades que no pertenecen a la Iglesia Católica. Bien, son de otras confesiones a las que se le reconoce el carácter de persona jurídica privada. Son no católicas. ¿Por qué? Porque las congregaciones católicas forman parte de la Iglesia Católica, a la cual, por el vínculo que tienen de carácter espiritual con el Estado argentino desde el momento de la Constitución de la Nación Argentina, se le reconoce, como dijimos, el carácter de persona jurídica pública. 146. A las otras religiones son personas jurídicas de carácter privado. Profe, los hospitales públicos y todo eso también son personas jurídicas públicas. El hospital público, en la medida de que haya una descentralización, se le reconozca por una ley el carácter de entidad autárquica, si no, no lo son. No, si no, no. Tiene que haber una ley en el que organice la creación del hospital público, su funcionamiento, su patrimonio, si no es un simple establecimiento del Estado, si no, no lo es. Está bien. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, usted demanda por una mala praxis que se produce en el Hospital Interzonal de Agudos, en realidad demanda a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque es la que presta el servicio público de salud, y los médicos se encuentran bajo relación de dependencia con la provincia. Por eso digo que no siempre que se presta un servicio público a través de un establecimiento del Estado estamos frente a una persona jurídica. En determinados casos son establecimientos que prestan servicios, pero no hay una personalidad que interviene. Salvo que ya digamos que no, tenemos reconocido la personalidad porque hay una ley que organiza su creación y su funcionamiento y lo dota de ese carácter específico. Si no, es un simple establecimiento más de todo lo que tiene la provincia o la nación. Rápidamente le hablo del nombre. Y viene el 151. Es decir, el nombre de la persona jurídica privada tiene primero un primer elemento que es identificatorio, que tiene que tener notoriedad, tiene una actitud distintiva en relación a otros, y un aditamento. ¿Qué es el aditamento? El aditamento es el tipo jurídico que ha adoptado. Se llama, bueno, los Albertos, sociedad en comandita por acciones. O los Albertos, que es el nombre, ¿no? Y el aditamento de SRL. ¿Por qué han elegido ese tipo de societario? O bien puede tratarse de una asociación civil. Entonces, tenemos que consignar el Club Atlético Las Margaritas, asociación civil. Bien, siempre viene acompañado a la identificación, al que es distintivo, a la designación distintiva, el aditamento, que nos va a indicar qué tipo jurídico esa entidad ha adoptado. ¿Por qué? Porque conociendo el tipo jurídico, sabemos cuál es su régimen aplicable. Es un derecho y un deber, también el nombre de las personas jurídicas, deber por razones de identificación, son de interés general. Puede
contener el nombre de una persona física? Sí, puede. Puede estar en una persona jurídica el nombre de una persona física, de una persona humana. Pero le tenemos que pedir la conformidad a esa persona humana para venir para usar su nombre para la designación de una persona jurídica. Salvo que, ¿qué? Sí, salvo que esa persona física sea uno de los miembros que la integran, que sea uno de los fundadores. Y acá tenemos un montón de sociedades que son de familia y llevan el nombre de uno de los primeros socios fundadores. Basta ver las casas de construcción o de materiales, etcétera, etcétera, o inclusive de electrodomésticos, que llevan un nombre completo, que es de una persona humana que fue el socio que la fundó. Cuando la sociedad o las entidades en algún momento se disuelven y se terminan, y hay que termina su existencia, pero hay que proceder a liquidarlas. Hay que liquidarlas y significa que hay que vender todo su activo para pagar todo el pasivo. Ese proceso de liquidación hace que la capacidad de la persona jurídica varíe, porque en ese momento, en ese estadio, solamente va a tener capacidad para los actos liquidatorios. Esta cuestión tiene que informarse a los terceros. Entonces, el hombre, cuando la sociedad se disolvió y está en etapa de liquidación, tiene que sumar un nuevo aditamento, que es en liquidación. Los Albertos, SRL, en liquidación. Bien, entonces los terceros saben que cuando tienen que contratar con una sociedad o entidad que está en liquidación, bueno, no van a poder contratar con libertad como si estuvieran en su funcionamiento normal, ¿no? Que solamente tienen que referirse a lo que están celebrando con ella, a actos meramente liquidatorios del activo social. El domicilio, 152. Domicilio de las personas jurídicas privadas, sepan diferenciarlo de la sede social. El domicilio generalmente es designado con la ciudad en donde se asienta. Eso se consigna en los estatutos y se consigna también en la autorización que le da el Estado para funcionar. Simplemente con la ciudad. Por ahí decimos, la sociedad tal que se crea tendrá domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Punto. No decimos más nada. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que consignarlo, es decir, lo que nos interesa es consignar el acto constitutivo, fuera del estatuto, pero dentro del acto constitutivo, que es algo más amplio, la sede social. Bueno, hoy tendrá la sede, que es donde se asienta la administración, en la calle, no sé, Entre Ríos, 1800, de la ciudad de Mar del Plata. Le damos la dirección, con calle y número. ¿Y por qué hacemos esto? Y lo dejamos fuera del estatuto, esta dirección puntual, porque si el día de mañana la entidad tiene que cambiarlo, porque ya esa dirección de la calle Entre Ríos la vendió, o ya no se la alquilan, o por lo que fuera, y la tiene que transferir a otro lugar, no tiene que hacer un cambio, tiene que juntar una asamblea para modificar y aprobar la modificación del estatuto. No tiene que hacer todo ese lío para lograrlo. Entonces, la sede social la puede cambiar, si no forma parte del estatuto, la puede cambiar por una simple decisión del órgano de administración. La sede social nos va a servir cuando esté inscrita ante un registro para efectuar todas las modificaciones que tengamos que hacerle, judiciales o extrajudiciales, a una entidad. Es lo primero que averiguamos. ¿Tenemos que litigar o tenemos que reclamarle a una persona jurídica, privada? ¿Qué hacemos? Averiguamos en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, si está, su legajo está acá dentro de la provincia de Buenos Aires, o si está en la ciudad de Buenos Aires, averiguamos en la Inspección General de Justicia cuál es la sede social que está inscripta. ¿Por qué? Porque sobre la base de eso que se ha dado a publicidad, el registro para todos los terceros, vamos a poder válidamente notificar a la entidad válidamente en ese lugar. ¿Bien? La entidad tiene que tomar el cuidado de que cada vez que cambia su sede,
tiene que modificar el cambio de sede y inscribirlo en el registro respectivo en el cual mantiene su legajo. Uno como tercero, si notifican la sede social inscripta, notifica bien. Un último tema es el domicilio especial de las sucursales. Cuando una persona jurídica, distintas sucursales, que están repartidas territorialmente, y ahí realiza sus actividades, los que contratan con los agentes locales de cada sucursal van a poder notificar, hacer las notificaciones, las reclamaciones al domicilio de la sucursal. ¿Sí? Y eso va a ser válido. Es un domicilio especial que tiene efectos para todos los actos que han sido celebrados por los agentes locales de esa sucursal. Entonces, si soy un proveedor y le vendo artículos o le presto servicios a una sucursal de una casa de electrodomésticos, pero yo se lo presto a la sucursal que está acá en Mar del Plata y no me paga, no voy a tener que ir al domicilio que está establecido en los estatutos de esa sociedad, que seguramente está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni para reclamarle por carta de documento, ni tampoco para demandarlo judicialmente. ¿Por qué? Porque voy a poder reclamar válidamente en Mar del Plata, y voy a poder demandar válidamente ante los tribunales de esta ciudad, porque yo contraté con los agentes locales de la sucursal de esta ciudad. Entonces, el domicilio de la sucursal local es un domicilio especial que sirve para todos aquellos que han celebrado, establecido relaciones jurídicas con los agentes locales de esta sucursal. Y nada más. Bastante difícil la comunicación, no sé cuánto ha llegado, cuánto no, pero bueno, sepan que me pueden efectuar todas las preguntas que sean necesarias ahora y también por mail. Y los escucho. Profe, a mí me quedó cortado la parte que teníamos que saber la diferencia entre asociaciones y no sé, falta. No la escuché. ¿Candela me habló? Se me cortó. Está sin audio. No la escucho, Candela. Creo que tiene silenciado el micrófono. Después lo pregunto por mail, profe, porque está media cortada la conexión. Por favor. Por favor. Todas las preguntas que quieran, hoy hablamos de la bolilla 15, o tratamos de hablar y de que nos escuchen, de la bolilla 15, de los puntos 1 a punto 4. Sin problema. Me escriben y se los contesto. ¿Sí? Me despido. Espero que sigan bien y los saludo. Gracias, profe. Gracias, profe. No, gracias a usted. Y disculpe.